Caí en los brazos del veterano. Nunca fui el tipo de chica que llamaba la atención. Mi nombre es Valeria. Era de las que llegaban temprano, se sentaban en la última fila y salían apenas terminaban las clases. Me gustaba pasar desapercibida. El problema era que había alguien que nunca me lo permitía, Sergio, el acosador de mi preparatoria. Todo empezó con bromas pesadas, después vinieron los empujones, los comentarios humillantes y las persecuciones por los pasillos. Si respondía, se burlaba. Si guardaba silencio, se burlaba. Más, los profesores decían que eran cosas de adolescentes. No lo eran, era miedo. Durante 3 años aprendí a memorizar sus horarios para evitar cruzarme con él, cambiaba de ruta, esperaba 10 minutos antes de salir. Incluso dejé de participar en actividades escolares para no quedarme sola en el edificio. Cuando por fin entré a la universidad, pensé que todo había terminado. Me equivoqué. Sergio también había ingresado al mismo campus. El primer día que lo vi, sentí el mismo nudo en él. Estómago que había sentido a los 15 años, sonrió al reconocerme. Mira quién sigue huyendo. Intenté ignorarlo, pero él nunca aceptaba un no por respuesta. Las primeras semanas fueron soportables, después empezó otra vez, aparecía fuera de mis clases. Se reía con sus amigos cuando yo pasaba, me llamaba por apodos ridículos, y siempre encontraba la forma de recordarme que seguía teniendo poder sobre mi tranquilidad. Nadie intervenía, porque Sergio era popular, y yo era invisible. Una tarde salí de la biblioteca mucho más tarde de lo habitual, el campus estaba casi vacío, escuché unos pasos detrás de mí, aceleré, los pasos también. Valeria, no me detuve, empecé a caminar más rápido. Espera, eché a correr, escuché su risa. Sabía que ibas a hacer esto. Atravesé el patio principal, subí las escaleras del edificio antiguo, mi respiración era cada vez más agitada, no quería que me alcanzara. No otra vez. Giré en el segundo piso, tropecé con el borde de un escalón, y todo ocurrió en un segundo. Perdí el equilibrio, caí hacia adelante y, en lugar de golpear el suelo, choqué contra el pecho de alguien. Unos brazos firmes me sujetaron antes de que pudiera caer. Levanté la vista, el silencio fue inmediato. Era un chico mucho mayor que yo, alto, con el uniforme de los estudiantes de último año, cabello oscuro, mandíbula marcada, y unos ojos increíblemente serios. Detrás de mí, Sergio dejó de reír. El chico que me sostenía habló sin levantar la voz. ¿Te estás escondiendo de alguien? No pude responder, seguía intentando recuperar el aire. Sergio llegó al final del pasillo. Al ver quién era el hombre que me sujetaba, su expresión cambió por completo. El chico levantó la vista lentamente. ¿Hay un problema? Sergio tragó saliva. No, ninguno, y retrocedió. Lo vi alejarse por las escaleras, sin una sola palabra más. Me aparté torpemente. Perdón, él me soltó con cuidado. ¿Estás bien? Asentí, aunque era mentira, todavía estaba temblando. El veterano me observó unos segundos después, dijo algo que cambiaría mi vida por completo. Ese tipo volvió a seguirte, ¿verdad? Y comprendí que no era la primera vez que me había visto huir. Me quedé completamente inmóvil. El veterano seguía mirándome con una tranquilidad que contrastaba con el caos que llevaba dentro. ¿Cómo sabes eso?, pregunté en voz baja. Se apoyó contra la pared del pasillo. Porque te vi la semana pasada. Fruncí el ceño. ¿Dónde? En la cafetería. Tú saliste por la puerta trasera. Él te siguió unos segundos después. Bajé la mirada. No me había dado cuenta de que alguien me observaba. No pasa nada, murmuré. Él soltó una risa muy suave. Si tuvieras que correr para llegar a clase todos los días, yo no diría que no pasa nada. No supe qué responder. Había algo extraño en él. No intentaba dar lástima, no hacía preguntas incómodas, solo decía las cosas como si fueran evidentes. Me llamo Adrián, dijo después de unos segundos. Valeria, asintió. Lo imaginaba. Lo miré sorprendida. ¿Cómo? Escuché a ese idiota gritar tu nombre mientras subías las escaleras. Sentí una mezcla de vergüenza y alivio. Adrián tenía una presencia que imponía muchísimo. Entendía perfectamente porque Sergio había retrocedido. No era solo por su estatura, era la forma en que lo había mirado, sin miedo, sin esfuerzo, como si realmente no representara ninguna amenaza. Gracias, dije finalmente. Él hizo un gesto con la cabeza. No fue nada. Empecé a alejarme, pero su voz volvió a detenerme. Valeria, me giré. No vuelvas a correr sola por este edificio. Fruncí el ceño. ¿Por qué? Porque las escaleras son más peligrosas que los acosadores. A pesar de todo, me hizo reír. Él sonrió. Apenas era una sonrisa pequeña, casi invisible, pero muy bonita. Los días siguientes intenté evitar pensar en él. Tenía suficientes problemas como para añadir un veterano misterioso a mi lista de preocupaciones. Sin embargo, empecé a notarlo en todas partes, en la biblioteca, en el patio, en el estacionamiento, siempre rodeado de otros estudiantes mayores. Nadie hablaba demasiado cuando él estaba cerca. Una chica de mi clase me vio observándolo. ¿Conoces a Adrián Rivas? Negué. Solo de vista.
Ella abrió los ojos. Es el veterano más temido del campus. Dicen que expulsó a 3 tipos de un equipo deportivo por meterse con un estudiante. La miré sorprendida. Puede hacer eso, no oficialmente, pero nadie quiere problemas con él. Dicen que cuando alguien cruza un límite, Adrián siempre aparece. Esa información me dejó pensando todo el día. Esa tarde, cuando salí de clases, vi a Sergio esperándome cerca de la salida principal. Mi estómago se encogió. Intenté cambiar de dirección. Él sonrió. ¿Vas a correr otra vez? Seguí caminando. Aceleró el paso. Ahora te escondes detrás del veterano. No respondí. Sentí que el miedo volvía a apoderarse de mí. De repente, Sergio dejó de caminar, miró por encima de mi hombro. Su expresión cambió de inmediato. Me giré. Adrián estaba cruzando el patio. Llevaba una carpeta bajo el brazo y caminaba con la misma calma de siempre. No había dicho una sola palabra, pero Sergio dio un paso atrás, después otro, y terminó alejándose sin mirar atrás. Adrián pasó junto a mí como si aquello fuera completamente normal. ¿Vas para el edificio B? Preguntó. Asentí. Yo también. Caminemos, y por primera vez en mucho tiempo, hice el trayecto hasta mi clase sin mirar constantemente hacia atrás. Caminar junto a Adrián era una experiencia extraña. Nadie se acercaba demasiado. Algunos estudiantes lo saludaban con respeto, otros simplemente se hacían a un lado cuando él pasaba. Yo seguía sin entender por qué su presencia era suficiente para hacer retroceder a Sergio. Llegamos al edificio B y me detuve frente a mi salón. Gracias, dije. Él hizo un gesto con la cabeza. De nada. Pensé que se iría, pero permaneció unos segundos en silencio. Después preguntó, ¿desde cuándo te sigue? La pregunta me tomó por sorpresa. Miré el piso desde la preparatoria. No hizo ningún comentario. Esperó, y por alguna razón, terminé contándole cosas que nunca había contado a nadie. Le hablé de las burlas, de los empujones, de las veces que cambié de ruta para evitarlo y de cómo los profesores siempre minimizaban todo. Cuando terminé sentí vergüenza, como si hubiera hablado demasiado. Adrián tenía la mandíbula tensa. Eso no es una broma, dijo finalmente. Es acoso. Sentí un nudo en la garganta. Era la primera vez que alguien llamaba las cosas por su nombre. No quiero causar problemas, murmuré. Me miró directamente. El problema ya existe, la diferencia es que hasta ahora solo lo has enfrentado tú sola. Entré a clase con esas palabras dando vueltas en mi cabeza. Durante toda la tarde no pude concentrarme. Cuando salí, encontré una botella de agua y una barra de cereal sobre mi mochila. Miré alrededor. No había nadie, solo una nota escrita con una letra firme. Deja de olvidar el almuerzo. Fruncí el ceño. ¿Cómo sabía eso? La respuesta llegó rápidamente. La chica que se sentaba 2 filas detrás de mí sonrió. El veterano de arquitectura pasó hace un rato. Le preguntó a Laura si tú siempre salías de clase sin comer. Me quedé completamente quieta. No sabía si sentirme avergonzada o conmovida. Esa noche, mientras cenaba, me descubrí sonriendo al recordar la nota. Era un gesto pequeño, pero nadie había prestado atención a ese detalle en mucho tiempo. Al día siguiente, cuando llegué al campus, vi a Sergio hablando con 2 de sus amigos cerca de la entrada. En cuanto me vio, empezó a caminar hacia mí. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Di un paso atrás. Entonces escuché una voz detrás de mí. Valeria. Me giré. Adrián se acercaba con un café en una mano y un cuaderno en la otra. Se detuvo a mi lado. Buenos días. Sergio frenó en seco. Los dos se miraron durante unos segundos. Adrián habló sin alterar el tono. ¿Necesitas algo? Sergio intentó sonreír. Solo iba a saludar. Adrián dio un pequeño paso adelante. ¿Ya la saludaste? Sergio apretó la mandíbula, después se dio media vuelta y se alejó. Lo vi desaparecer entre la gente. Mi respiración seguía acelerada. Adrián me entregó el café. No deberías empezar el día temblando. Lo tomé con las manos un poco inseguras. No tenías que hacer esto. Él sonrió apenas. Lo sé. Bebí un sorbo. Estaba exactamente como me gustaba. Lo miré sorprendida. ¿Cómo supiste que tomo café con leche y sin azúcar? Se encogió de hombros. Debí pedirlo 2 veces. Me quedé sin palabras. Aquel hombre serio, al que todo el campus parecía temer, había notado cómo tomaba el café, y por primera vez en años, alguien estaba prestando atención a mí sin querer hacerme daño. Empecé a esperar las mañanas, no porque hubiera dejado de tener miedo de Sergio, sino porque de alguna manera, siempre terminaba encontrándome con Adrián. A veces aparecía con un café, otras veces solo caminaba conmigo hasta el edificio. Nunca hacía preguntas que me incomodaran, nunca intentaba obligarme a contar más de lo que quería. Su forma de cuidar era silenciosa, y eso me hacía sentir segura. Una tarde salí muy tarde de la biblioteca, llovía, el campus estaba casi vacío. Cuando llegué a la entrada, vi a Adrián apoyado bajo el techo con un paraguas negro. Fruncí el ceño. ¿Qué haces aquí? Levantó la vista. Esperándote. Sentí que el corazón daba un pequeño salto. ¿Cómo sabías que estaba en la biblioteca? Tu mochila estaba en el 3er piso. La vi cuando fui a devolver unos planos. Me quedé mirándolo. ¿Llevas mucho tiempo aquí? Miró el reloj. 40 minutos. 40 minutos. Se encogió de hombros. ¿Está lloviendo?
no quería que salieras sola, caminamos juntos bajo el paraguas. El silencio no era incómodo, con él nunca lo era. Al llegar a la parada del autobús, me detuve. Adrián, sí, ¿por qué haces todo esto? Me miró unos segundos antes de responder, porque nadie hizo nada cuando te vi correr por primera vez. Y no me gustó la persona en la que me convertiría si seguía mirando hacia otro lado. Aquella respuesta me dejó completamente desarmada. No estaba intentando ser un héroe, solo estaba siendo un hombre decente. Los días siguieron pasando, y Sergio empezó a ponerse cada vez más agresivo. Ya no me perseguía cuando Adrián estaba cerca, pero me esperaba cuando él no aparecía. Un viernes encontré mi casillero lleno de papeles arrugados, todos tenían el mismo mensaje: ni el veterano va a poder protegerte siempre. Sentí un escalofrío. Esa tarde fui directamente a buscar a Adrián, lo encontré en el taller de arquitectura, estaba concentrado sobre una maqueta enorme. Cuando levantó la vista y vio mi cara, dejó todo inmediatamente. ¿Qué pasó? Le mostré los papeles, los leyó uno por uno. Su expresión cambió, ya no estaba tranquilo, estaba furioso. Fue él, asentí. Adrián guardó silencio unos segundos, después tomó su chaqueta. Ven conmigo. ¿A dónde? A ponerle un límite. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No quiero que tengas problemas. Se detuvo frente a mí. Valeria, mírame. Lo hice. El problema no soy yo, el problema es un tipo que lleva años creyendo que puede asustarte sin consecuencias. Salimos del taller, caminamos por el campus hasta llegar a las canchas deportivas. Sergio estaba allí con sus amigos. Cuando nos vio acercarnos, sonrió con arrogancia. Mira, la princesa vino con guardaespaldas. Adrián se detuvo frente a él, no levantó la voz, no hizo un escándalo, solo dijo una frase: no vuelvas a acercarte a Valeria. Sergio soltó una carcajada, y si no. El silencio que siguió fue tan tenso que incluso sus amigos dejaron de reír. Adrián dio un paso adelante, y por primera vez desde que lo conocía, entendí por qué todo el campus le tenía tanto respeto, porque había personas que imponían miedo, y otras que imponían límites, y Adrián pertenecía a la segunda clase, Reddit del control. Sergio sostuvo la mirada de Adrián durante unos segundos, después sonrió con arrogancia. No eres mi padre para decirme qué hacer. Adrián no respondió de inmediato, simplemente lo observó con esa calma que resultaba mucho más intimidante que cualquier grito. No, dijo finalmente, pero soy la última persona con la que te conviene jugar. El silencio fue absoluto. Los amigos de Sergio intercambiaron miradas incómodas. Él intentó reírse otra vez, pero esta vez sonó forzado. ¿Me estás amenazando? Adrián negó lentamente. Te estoy advirtiendo, si vuelves a seguirla, a tocarla o a intimidarla, no vas a tener un problema conmigo, vas a tener un problema con la universidad, con seguridad, y con todas las denuncias que voy a ayudarla a presentar. Mi corazón se aceleró, lo miré sorprendida. Nunca había hablado de denunciar. Sergio dio un paso hacia él. ¿No tienes pruebas? Adrián sacó su teléfono. Tengo vídeos, fotografías y testigos. La sonrisa desapareció por completo del rostro de Sergio. Que llevo semanas observándote porque sabía que ibas a volver a acercarte. Vi cuando la esperaste fuera de la biblioteca, vi los papeles del casillero, y vi cómo la seguiste el martes pasado. Sentí que el mundo se detenía. No tenía idea de que Adrián hubiera hecho todo eso. Sergio palideció. Uno de sus amigos murmuró: te dije que dejaras a esa chica. Adrián guardó el teléfono. Esta es tu única oportunidad para terminar con esto. Sergio bajó la mirada, después dio media vuelta y se fue. Sus amigos lo siguieron sin decir una palabra. Nos quedamos solos junto a la cancha. Yo seguía completamente inmóvil. ¿De verdad tenías vídeos?, pregunté. Él sonrió apenas. Sí, lo miré incrédula. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque quería estar seguro antes de hacer algo. Sentí un nudo en la garganta. Durante años había vivido pensando que estaba completamente sola. Y ese hombre llevaba semanas protegiéndome sin pedirme nada a cambio. Las lágrimas aparecieron sin que pudiera evitarlo. Adrián dio un paso hacia mí. ¿Estás bien? Negué. Estoy cansada, muy cansada. Me abrazó sin decir nada, solo me abrazó, y por primera vez en muchísimo tiempo, lloré sin sentir vergüenza. Lloré por la adolescente que nadie defendió, por los años de miedo, por todas las veces que pensé que exageraba. Cuando me calmé, Adrián me miró con una ternura que me desarmó por completo. Ya no tienes que huir. Aquella frase se quedó conmigo. Esa noche me escribió un mensaje: ¿llegaste bien a casa? Respondí que sí. Un minuto después llegó otro: me alegro, duerme tranquila. Me acosté sosteniendo el teléfono entre las manos, y comprendí que, poco a poco, estaba dejando de asociar los pasillos de la universidad con el miedo. Ahora empezaba a asociarlos con alguien que caminaba a mi lado, y eso era mucho más peligroso de lo que quería admitir. Porque ya no solo necesitaba sentirme protegida, empezaba a extrañar a Adrián incluso cuando no estaba cerca. Después de aquel enfrentamiento, Sergio desapareció, no de la universidad, pero sí de mi vida.
Ya no me esperaba fuera de las clases, no volvieron a aparecer papeles en mi casillero, ni escuché su risa detrás de mí en los pasillos. Por primera vez en años podía caminar sin mirar constantemente hacia atrás, y fue entonces cuando descubrí algo inesperado. Extrañaba a Adrián, antes nos encontrábamos por necesidad, ahora buscaba cualquier excusa para verlo. Pasaba por el edificio de arquitectura. Aunque no tuviera clases cerca, aceptaba tomar café incluso cuando tenía trabajo pendiente, y empecé a notar cosas que antes se me escapaban: la forma en que fruncía el ceño cuando estaba concentrado, cómo se arremangaba la camisa mientras dibujaba, la paciencia infinita con la que explicaba un plano a sus compañeros. Un viernes me invitó a conocer el taller donde hacía maquetas. El lugar olía a madera, pegamento y café, había edificios en miniatura por todas partes. Este es mi refugio, dijo. Recorrió una mesa llena de herramientas, después tomó una pequeña maqueta de una casa. Era sencilla, con un jardín amplio y una ventana enorme. ¿La hiciste para un proyecto?, pregunté. Asintió. Siempre dibujo casas con mucha luz, me gusta pensar que la gente merece volver a un lugar donde se sienta en paz. Lo miré en silencio. Tú eres así, frunció el ceño, así como una casa con mucha luz. Se quedó completamente quieto, después sonrió de una forma tan tímida que sentí el corazón derretirse. Nadie me había dicho algo así. Nos quedamos trabajando juntos toda la tarde. Yo dibujaba personajes para mi proyecto final, él corregía planos, a veces hablábamos, a veces no, y el silencio seguía siendo uno de mis lugares favoritos cuando estaba con él. Al anochecer salimos del taller, el campus estaba casi vacío. Caminábamos por el jardín cuando empezó a soplar un viento frío. Tiritando, me abracé los brazos, sin decir nada. Adrián se quitó la chaqueta y la puso sobre mis hombros. ¿Te vas a resfriar?, intenté devolvérsela. No, tú tienes frío, negó. Yo estoy acostumbrado. La chaqueta olía a café y a madera, y por alguna razón, me hizo sentir increíblemente segura. Nos detuvimos junto al jacarandá, el mismo árbol bajo el que nos habíamos sentado varias veces. Valeria, dijo de repente. Lo miré, parecía nervioso. Mucho. ¿Puedo preguntarte algo? Asentí. ¿Todavía tienes miedo cuando caminas sola? Pensé unos segundos. A veces. Él bajó la mirada. Ojalá pudiera estar contigo cada vez que eso pasa. Sentí que el corazón se aceleraba. Adrián levantó la vista lentamente. No estoy diciendo esto porque me sienta responsable de protegerte, lo digo porque. Se quedó en silencio. Esperé, respiró hondo. Porque me importas más de lo que debería. El mundo pareció detenerse. No respondí, solo di un paso hacia él, y apoyé la frente contra su pecho. Él me abrazó con cuidado, como si tuviera miedo de romper algo, y mientras escuchaba los latidos de su corazón, comprendí que el hombre al que todos temían era probablemente la persona más dulce que había conocido en toda mi vida. Después de aquella noche, ya no hubo forma de fingir que solo éramos amigos. No hizo falta una conversación incómoda, ni una declaración dramática, simplemente empezamos a buscarnos de una manera distinta. Adrián pasaba por mi salón al terminar sus clases. Yo lo esperaba a la salida del taller de arquitectura. Compartíamos almuerzos, bibliotecas, paseos por el jardín, y un montón de silencios que cada vez se sentían más íntimos. Un martes llegué al campus y encontré una pequeña bolsa de papel. Sobre mi pupitre dentro había una barra de chocolate y una nota: para compensar todos los almuerzos que olvidaste antes de que apareciera en tu vida. Sonreí como una tonta. Mis compañeras no tardaron en darse cuenta de que algo estaba pasando. ¿Tú y el veterano?, preguntó Laura. Me sonrojé. No sé. Ella soltó una carcajada. Valeria, todo el campus lo sabe. Abrí mucho los ojos. Que él te espera todos los días, te lleva café y casi hace desaparecer a Sergio. Créeme, no son precisamente discretos. Aquello me dio muchísima vergüenza. Esa tarde, cuando vi a Adrián, lo primero que dije fue: todos creen que estamos saliendo. Él levantó una ceja. ¿Y eso te molesta? Lo pensé unos segundos. No, sonrió. A mí tampoco. Seguimos caminando. Después de unos minutos tomó mi mano, así, sin avisar, como si fuera la cosa más natural del mundo. Sentí un calor recorrerme el cuerpo, entrelacé mis dedos con los suyos, y ninguno volvió a hablar del tema. Esa noche me llevó a conocer un mirador que quedaba detrás del edificio de ingeniería. Desde allí se veía toda la ciudad iluminada. Nos sentamos sobre el muro de piedra. Cuando estaba en primer año venía aquí cuando algo me salía mal, dijo. ¿Y ahora?, pregunté. Me miró. Ahora vengo cuando algo me sale muy bien. Sentí que el corazón iba a salirse del pecho. Eres muy malo diciendo cosas románticas. Se rió. Lo intento. Nos quedamos mirando las luces. Después de un rato, habló otra vez. Valeria, sí, quiero pedirte algo. Lo miré. Parecía nervioso, más nervioso que el día que me encontró en las escaleras. Deja de agradecerme por protegerte. Fruncí el ceño. ¿Por qué? Porque no lo hago esperando que me debas algo. Lo hago porque te quiero. El silencio fue inmenso. Lo miré durante varios segundos.
Y comprendí que esa era la primera vez que alguien me decía te quiero sin intentar poseerme, sin hacerme sentir culpable, sin exigirme nada. Me acerqué lentamente y lo besé, fue un beso suave, lento, lleno de esa ternura que había crecido entre nosotros durante semanas. Cuando nos separamos, Adrián apoyó la frente contra la mía. Llevo queriendo hacer eso desde el día que caíste encima de mí. Me reí, qué forma tan poco elegante de conocer a alguien. Él sonrió, fue la mejor caída de mi vida, y, por primera vez desde que tenía memoria, entendí lo que significaba caminar hacia alguien en lugar de huir de él. Salir con Adrián era sorprendentemente fácil, no porque todo fuera perfecto, sino porque nunca tenía que preguntarme qué lugar ocupaba en su vida. Él me lo demostraba todos los días, me esperaba después de clase, me llevaba café cuando tenía entregas importantes y siempre encontraba una forma de hacerme sentir valiente. Una tarde estábamos estudiando en la biblioteca cuando recibí un correo de la universidad. La denuncia contra Sergio había sido aceptada formalmente, las grabaciones, las fotografías y los testimonios recopilados por Adrián habían sido suficientes para abrir una investigación disciplinaria. Me quedé mirando la pantalla sin poder hablar. ¿Qué pasó?, preguntó Adrián. Le mostré el correo, lo leyó en silencio, después tomó mi mano. Ya era hora, sentí una mezcla extraña de alivio y miedo. Tengo que declarar, él asintió, lo sé. No sé si voy a poder, me miró con una firmeza muy tranquila. Si vas a poder, y no porque seas fuerte todo el tiempo, sino porque ya dejaste de estar sola. La audiencia fue una semana después. Entré a la sala con las manos temblando. Sergio estaba sentado al otro lado. Cuando nuestras miradas se cruzaron, por un instante volví a sentirme la adolescente que corría por los pasillos. Entonces vi a Adrián esperándome afuera, solo eso, su presencia, y respiré profundamente. Conté todo, los años de acoso, las persecuciones, las humillaciones, los mensajes, los papeles en el casillero. Cuando terminé, sentí que una parte enorme del peso que llevaba encima desaparecía. 2 semanas después llegó la resolución. Sergio fue suspendido de la universidad y obligado a participar en un programa disciplinario por acoso y violencia. Cuando leí la noticia, lloré, no de felicidad, de descanso. Esa tarde busqué a Adrián, lo encontré en el taller, entré sin decir nada, él levantó la vista, y yo corrí a abrazarlo. Nos quedamos así durante mucho tiempo, después me aparté un poco. Se acabó, él sonrió, sí, se acabó, lo miré a los ojos. ¿Sabes qué es lo más extraño?, negó. Pensé que el final de esta historia sería dejar de tener miedo, pero no, el final de esta historia fue encontrarte a ti. Me acarició el rostro con una ternura infinita. Entonces todavía no es el final, fruncí el ceño. No, sonrió, no, es el comienzo. Esa noche caminamos por el campus completamente vacío, ya no corría, ya no miraba hacia atrás, tomaba la mano de Adrián y caminaba despacio, como si el mismo lugar que durante años había sido un escenario de miedo se hubiera convertido poco a poco en el escenario donde estaba aprendiendo a ser feliz, y entendí que algunas personas llegan cuando uno está escapando, no para esconderte, sino para enseñarte que mereces dejar de huir para siempre. Reddit del control. La graduación llegó mucho más rápido de lo que imaginé. El campus estaba lleno de familias, flores y fotografías. Mientras me colocaba la toga, pensé en la chica que había llegado el primer día intentando pasar desapercibida. Si alguien me hubiera dicho entonces que terminaría enamorada del veterano más temido de la universidad, me habría reído. Adrián se graduaba ese mismo año, su ceremonia era unas horas antes que la mía. Lo vi subir al escenario con esa calma que siempre lo acompañaba. Cuando recibió su diploma, toda su generación aplaudió, yo también, con muchísimo orgullo. Después de la ceremonia nos encontramos en el jardín. Llevaba una camisa azul clara, la misma que usaba el día que me sostuvo cuando caí por las escaleras. ¿Es casualidad?, pregunté sonriendo. Miró su camisa y después a mí. No, me gusta recordarte que algunas cosas importantes empiezan cuando menos lo esperas. Le acomodé el cuello de la camisa. Sigo pensando que fue una forma muy poco elegante de conocernos. Se rió y yo sigo pensando que fue perfecta. Mi ceremonia fue por la tarde. Cuando pronunciaron mi nombre y subí al escenario, busqué a Adrián entre el público. Estaba de pie, aplaudiendo, con una sonrisa que iluminaba todo. Después descubrí que había sido el primero en levantarse. Cuando terminó la graduación, mis padres me abrazaron, mis amigos tomaban fotografías, y Adrián esperó pacientemente a un lado. Cuando por fin nos quedamos solos, me entregó una pequeña caja, la abrí. Dentro había un llavero de madera con una frase grabada: ya no tienes que correr. Las lágrimas aparecieron inmediatamente. Lo mandé hacer, dijo, para que nunca olvides que sobreviviste. Lo abracé con fuerza. No sobreviví sola. Él apoyó la frente contra la mía. Lo sé. Pero fuiste tú quien dio el paso para dejar de esconderse. Nos quedamos en silencio. Después caminamos hasta el edificio antiguo. Las escaleras seguían allí. Me detuve frente al mismo lugar donde había tropezado. Adrián sonrió. ¿Quieres
Intentar caer otra vez, le di un pequeño golpe en el brazo, muy gracioso. Él se acercó un poco más. ¿Sabes qué pensé ese día? Negué, pensé que eras la chica más asustada que había visto en mucho tiempo, bajó la voz. Y también pensé que eras increíblemente valiente, lo miré sorprendida. Estaba huyendo, asintió, sí, pero aún así seguiste levantándote, eso también es valentía. Me besó despacio con la misma ternura de la primera vez y, mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de los edificios de la universidad, comprendí que mi historia nunca había sido solo sobre un acosador, había sido sobre una chica que aprendió a dejar de correr, y sobre un hombre que apareció justo a tiempo para demostrarle que el amor no persigue, el amor espera, sostiene, y camina a tu lado. Tomados de la mano, bajamos juntos aquellas escaleras, esta vez sin miedo, porque el lugar donde un día tropecé intentando escapar, se había convertido en el lugar donde encontré el comienzo más bonito de mi vida. 7 años después todavía me tropiezo, la diferencia es que ahora siempre hay alguien riéndose conmigo en lugar de reírse de mí. Adrián y yo nos casamos 2 años después de graduarnos. La boda fue pequeña, en el jardín de una casa rodeada de jacarandás. Cuando caminaba hacia el altar, él me susurró al oído, prometo seguir atrapándote cada vez que caigas. Me reí tanto que casi vuelvo a tropezar. Nuestra casa tiene una escalera de madera, y cada vez que bajo corriendo, Adrián levanta la vista y dice exactamente lo mismo. Con cuidado, Valeria, ya gasté toda mi suerte aquel primer día. Vivimos una vida tranquila. Él abrió su propio estudio de arquitectura, yo publiqué mis primeros libros ilustrados. Con el tiempo llegaron nuestros 2 hijos. Lucía heredó los ojos color miel de su padre y Mateo heredó mi costumbre de hablar mientras dibuja. Un día, cuando Lucía tenía 5 años, encontró una fotografía antigua. Era una imagen tomada por una amiga el día de la graduación. Aparecíamos los dos frente a las escaleras del edificio antiguo. ¿Dónde fue eso?, preguntó. La senté en mis piernas. Fue el lugar donde conocí a papá. Adrián levantó una ceja desde la cocina. Técnicamente caíste encima de mí. Lucía abrió mucho los ojos. ¿De verdad?, asentí. Estaba huyendo. Ella frunció el ceño. De un monstruo, sonreí, de alguien que me hacía sentir muy pequeña. Se quedó pensando unos segundos, después preguntó, ¿y papá espantó al monstruo? Miré a Adrián, él nos observaba desde la cocina con una sonrisa suave. No, respondí, papá me enseñó que yo ya era mucho más grande de lo que ese monstruo quería hacerme creer. Esa noche, cuando los niños se durmieron, salimos al jardín. Había empezado a florecer un jacarandá que Adrián plantó el año que nos casamos. Nos sentamos en una banca de madera, él tomó mi mano. ¿En qué piensas? Miré el árbol, en que durante mucho tiempo creí que mi historia era la de una chica perseguida. Él acarició mis dedos, y ahora, sonreí, ahora sé que es la historia de una chica que dejó de huir. Guardó silencio unos segundos, después dijo algo que me hizo llorar. Yo siempre pensé que fui yo quien te rescató. Negué lentamente. No, tú me esperaste, y eso es muy diferente. Apoyé la cabeza en su hombro, escuchando el viento mover las hojas del jacarandá. A veces la vida cambia por una gran decisión. La mía cambió por un tropiezo, por unas escaleras y por unos brazos que me sostuvieron cuando pensé que iba a caer. Si pudiera volver atrás, correría por ese mismo pasillo otra vez, tropezaría en el mismo escalón, y caería exactamente en el mismo lugar, porque algunas caídas no te rompen, algunas caídas te llevan directamente al amor de tu vida, y sinceramente, esa fue la caída más hermosa que pude haber tenido jamás. Fin. Hasta la próxima historia en Reddit del Control.